Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles hablando del servicio de cirugía vascular, una solución innovadora. Conocéis ustedes nuestro programa, así que buenos días. Adelante. Bueno, bien, buenos días. En los próximos 30 minutos aproximadamente estaremos hablando de un tema muy amplio dentro de la especialidad, pero con pacientes a los cuales nos enfrentamos día a día nosotros, los médicos de urgencia y de alguna manera también todos los médicos que tienen pacientes en planta y que, bueno, enfrentan casos nuevos. Es el tema de la isquemia arterial aguda. La isquemia arterial aguda como tema amplio, como síndrome que es, puede manejarse de dos formas. O sea, o hacemos una revisión del tema de manejo clínico en general, con algunas pinceladas de la parte quirúrgica, o vamos a la tecnología quirúrgica, que hay una gran, es robusta, hay un gran volumen de equipamiento, de técnicas y demás endovasculares, pero hemos preferido ir por la parte clínica más bien porque al final entendemos que va a aportar un poco más y aunque es un tema que todos conocemos, probablemente podamos dar algunos detalles del manejo práctico. El diagnóstico de la isquemia arterial aguda tiene que ser precoz, porque como toda isquemia va contra el tiempo. ¿Y qué pasa? Que el manejo inicial, en la mayoría de los casos, no depende del cirujano vascular, sino depende del médico de primera llamada, que es ver por primera vez al enfermo en urgencias o donde quiera que sea que lo vea. La isquemia como tal de las extremidades hay que verla de una manera amplia. O sea, uno cuando ve a una persona con una isquemia dice, puede perder la pierna, pero en realidad hay un poco más que la pierna. Puede perder la pierna, pero también puede perder la vida. De hecho, vamos a ver por qué y como consecuencia de qué. Epidemiológicamente no es rara. 15 pacientes por cada 100.000 habitantes, solamente la provincia de Toledo, que tiene 730.000 habitantes, estaríamos en un cálculo rápido por encima de 100 pacientes al año. Es que casi no pasa semana que no veamos o ingresemos un caso con isquemia aguda o le operemos. Desde el punto de vista de la mortalidad, sigue siendo una mortalidad alta, 20%, y véase cómo en mayores de 75 años puede alcanzar el 40%, o sea que son valores verdaderamente altos. La tasa de amputación 15% con la invalidez que genera, o sea que en fin, y los costos socioeconómicos, en fin, que es una situación que hay que ponerle mucha atención. Afecta a hombres y a mujeres de manera similar y es excepcional, felizmente, en jóvenes. Conceptualmente, es un síndrome que aparece como consecuencia del cese brusco del flujo arterial en una extremidad. Se enmarca desde el punto de vista teórico en un lapsus de tiempo que está en las primeras 2 semanas de evolución. Y existe, de luego, un riesgo elevado de pérdida de la integridad de la extremidad y de pérdida en general de la función. Constituye una emergencia quirúrgica y es una indicación primaria de revascularización, o sea, debe revascularizarse y cuanto antes. Del tema de la isquemia aguda nos vamos a salir en 2 puntos. Uno, en esta diapositiva, en la que vamos a hablar de isquemia que amenaza la extremidad, que es parecida en términos, en el nombre, pero no tiene nada que ver conceptualmente, ni evolutivamente, ni su significado. Y nos vamos a salir en otra diapositiva que vamos a mostrar sobre el diagnóstico diferencial con la trombosis venosa profunda, que entendemos que, aunque hay diferencias importantes, puede prestarse a confusión. Entonces, en esta primera, el tema de isquemia crítica, quisimos comentarlo porque el hecho de que se maneje como en muchos textos también como isquemia crónica que amenaza la extremidad, a veces uno el término crónico no lo ficha bien y resulta que entiende que es un cuadro agudo y no lo es. Es la forma crónica de evolución de la enfermedad que llega a un punto en que la extremidad ya no le es suficiente reposo el flujo de sangre que requiere, que le llega. De modo que se traduce clínicamente en dolor de reposo o en heridas, o sea, lesiones necróticas que no curan. Tiene también una serie de conceptos hemodinámicos, de presiones, presión transcutánea de oxígeno, presión a nivel del tobillo y demás, pero son cosas un poquito más técnicas. La anatomía es cierto que en las extremidades no ayuda, al final es un flujo de sangre terminal, o sea, hay unas arterias que pueden haber varias al final de la pierna, pero en todo caso, en el origen sigue siendo una arteria, es la ilíaca que da lugar a la femoral común. Cualquier cosa que tape el flujo encima
y sobre todo si lo hace de manera aguda, pues tiene consecuencias, se comporta como un callejón sin salida. Desde el punto de vista etiológico, el 65% de los pacientes que tienen un cuadro de isquemia arterial aguda es generado por una trombosis arterial. ¿Qué significa? Significa que el vaso sobre el cual asienta la trombosis es un vaso que no es normal. O sea, tiene ya enfermedad a la pared, tiene alguna situación que genera o que propicia la formación del trombo. Hay otras situaciones, por ejemplo, como los aneurismas popliteos o de otra localización, los conductos protésicos, un paciente que tiene un stent, pero todo cumple el mismo principio, la arteria ya no es normal, tiene algún problema en la pared. Como consecuencia de ello aparecen las trombosis. En términos de frecuencia, la segunda serían las embolias arteriales. Las embolias arteriales es cuando el trombo llega desde otro sitio, o sea, el émbolo llega desde otro sitio, se forma en otra zona de la circulación y acaba migrando hacia la extremidad. En este caso, lo habitual es que sea de origen cardíaco, lo más frecuente, casi siempre una fibrilación auricular, a veces diagnosticada, a veces no, a veces anticoagulado, no bien, pero anticoagulado, y otras veces no. Pero también puede verse a las protésicas que tengan un trombo y se desprenda, un mixoma cardíaco, puede tener que ver con un corazón muy dilatado, con trombos, cardiopatía isquémica, infartos anteriores con trombos, bueno, en fin, que el origen cardíaco sigue siendo el más frecuente. Por otro lado están los traumatismos también, las placas de ateroma que pueden aparecer en cualquier lugar, luego de procedimientos endovasculares que de por sí generan un traumatismo también a la pared, se forman a veces coágulos en esa zona y acaban emigrando y bueno, generando una embolia. Otras causas son los estados protrombóticos, que no son raros, o sea, se ven con relativa frecuencia, sobre todo estados paraneoplásicos, algunos trastornos de coagulación, los traumatismos, que vendrían a ser la tercera causa en frecuencia, si fuéramos a enumerarlas, cursan el trauma sobre el vaso, acaba generando trombos en la zona y bueno, ocluye el vaso muchas veces. Síndrome de atamiento popliteo, síndrome de bajo gasto, que también es causa frecuente de llamadas, pacientes que están en bajo gasto, con drogas vasoactivas y demás, y de alguna manera pueden presentar cuadros de isquemia que muchas veces efectivamente lo son, justamente por el flujo bajo a nivel de las arterias distales. El diagnóstico del síndrome como tal es un diagnóstico clínico, en esencia, pero hay que tomar en cuenta tres cosas. Cuando un cirujano enfrenta un caso, uno piensa, ¿qué tiene? Es lo primero, y en segundo lugar, piensa, ¿qué le voy a hacer? Para eso necesita tener no solo el diagnóstico del síndrome, sino cuál es la posible etiología, cuál es la topografía y demás, y en qué fase está. Entonces, el diagnóstico sindrómico se basa en la clínica del paciente. Es lo que todos conocemos, es el pie frío, es el pie pálido, es el pie con hipotermia, o sea, por kilotermia, es el pie que el paciente mueve poco o ha dejado de mover, que tiene trastorno de sensibilidad, en fin, y desde luego la ausencia de pulsos, en fin, que el diagnóstico clínico pareciera fácil con estos elementos. Apréciese la diferencia en coloración entre el pie derecho y el izquierdo, muy pálido, el izquierdo y la movilidad disminuida. O sea, es parte de los elementos, son algunos de los elementos que mencionamos y que nos ayudan a diagnosticar. Pero el examen físico general se requiere también, porque no es solo el pie o la pierna. Tienes también que evaluar el ritmo cardíaco, tienes que ver la tensión arterial, o sea, ya hablábamos de las causas y hay una serie de causas de estas que desencadenan determinadas condiciones o son causa del proceso como tal y hay que saberlo, porque acaba definiendo en muchos casos nuestra orientación etiológica. Pero en todo caso, hay una cosa que sí es común. El diagnóstico de la isquemia arterial aguda como síndrome es eminentemente clínico. Por otro lado, hace un momento les mencionaba de las diferencias con la trombosis venosa profunda. Comentamos que nos saldríamos del tema de isquemia en dos puntos. Este es el segundo. La trombosis venosa profunda pudiera parecer muy fácil de diferenciar de la isquemia arterial aguda, pero se da el caso que hay pacientes en que no está todo tan claro y de hecho se confunden. El antecedente es importante. En el caso de la trombosis venosa suele haber algún antecedente de inmovilización prolongada, de algún tipo de sed paraneoplásica, pacientes con cáncer conocido, mujeres que usan anticonceptivos orales. Bueno, hay una serie de causas que están bastante bien claras y que ayudan también a orientar un poquito en ese sentido.
Y lo otro es ya la clínica. El dolor, que habitualmente, si es gemelar, bueno, pues gemelar, sino en toda la extremidad. Con el edema, ese edema turgente, esa sensación de calor, la coloración eritematosa de la pierna. Y por último, las maniobras de examen clínico de la región gemelar y demás, que en muchos casos suelen ser suficientes para aclarar el diagnóstico. Si al final no lo son y quedan dudas, bueno, siempre tendremos el dedímero con su capacidad, con su alto valor predictivo negativo, y tendremos también la ecografía para intentar aclarar un poco el tema, que en la trombosis venosa profunda infalible no es, pero casi. El diagnóstico, el segundo elemento de diagnóstico que tenemos que buscar es en qué fase evolutiva está. O sea, ya tenemos el síndrome diagnosticado, tenemos que ver en qué etapa evolutiva. Hay una clasificación evolutiva descrita por Rutherford, uno de los grandes de la cirugía vascular, que habla de una etapa 1, 2A, 2B y una etapa 3. La etapa 1 es como la etapa inicial, es una etapa en que inicial o sencillamente que de alguna manera el paciente no ha progresado de una forma importante y no tiene ni alteraciones sensitivas ni motoras, y se registra actividad con el Doppler arterial y con el venoso en la extremidad. En el otro extremo del espectro está la isquemia irreversible. Es el paciente que tiene ya una isquemia sobrepasada, que no va a tener solución, tiene un serio trastorno sensitivo y motor. Y no hay actividad con el Doppler ni arterial ni venoso. En el intermedio está el grueso de los pacientes. Está la llamada amenaza marginal, que sería el 2A. Este es un paciente que no suele tener clínica neurológica o es muy leve, y tiene un trastorno sensitivo. Y desde el punto de vista vascular, bueno, tiene flujo venoso y puede o no tener flujo arterial que se registre. Ya el inminente es el paciente que tiene definida un trastorno neurológico, sobre todo motor, de cierta envergadura, y bueno, tiene cambios importantes desde el punto de vista sensitivo también. La distribución según la clasificación esta suele ser aproximadamente el 90% entre amenazada y viable, están incluidos ahí en estos dos grupos. De modo que, visto así, en el 90% de los casos, la extremidad sencillamente es potencialmente salvable, es reversible. El tercer diagnóstico que tenemos que intentar hacer, con vistas a la cirugía sobre todo, al tratamiento más que todo, no a la cirugía, sino al tratamiento en general, es el diagnóstico etiológico. Hay una serie de parámetros clínicos y de alguna manera también, digamos, imagenológicos, que permiten suponer o inferir diferencias, uno u otro, irnos hacia un lado o hacia el otro. El foco embolígeno, si hay un foco embolígeno, desde luego, lo suyo sería que el paciente tuviera una embolia, aunque no excluye que desde luego pueda tener también una trombosis. Si es un claudicante previo, implica que tiene una patología arterial previa, y es lo que hablábamos hace un rato. Las trombosis se producen sobre arterias enfermas, por tanto, lo suyo sería que fuera una trombosis. Si ha tenido episodios recientes, de luego hace pensar que ha embolizado previamente y repite ahora. Lo más probable es que sea una embolia también. Bueno, la forma de inicio es importante. Como es lógico, la embolia es un cuadro muy brusco. Sin embargo, en el caso de la trombosis suele ser un cuadro un poco más solapado. ¿Por qué? Porque además el paciente suele tener ya cierto precondicionamiento isquémico, suele tener vías de colateralidad que de alguna manera compensan un poco y lo tolera mejor. Si una persona tiene un cuadro sugestivo de isquemia arterial aguda en una extremidad, tiene pérdida de pulso, digamos popliteo y distales, y en la otra extremidad tiene todos los pulsos, es altamente sospechoso de que sea embólico. O sea, tiene todo perfectamente bien del otro lado y ha sido tan selectivo el lado izquierdo, bueno, pues también. Y la tolerancia a la isquemia, por lo que hablaba hace un momento. Desde el punto de vista imagenológico, cuando es múltiple, hace pensar de luego que puede ser embólico. Han salido émbolos a varios sitios y bueno, dan clínica en diferentes localizaciones. Cuando se ubica en bifurcaciones, lo habitual es que sea una embolia. ¿Por qué? Porque se enclava en la bifurcación lo que viene viajando por la circulación y suele ser embólico. Cuando es una trombosis suele ser en el transcurso del vaso, sobre todo de los que habitualmente son más afectados por la aterosclerosis. La circulación colateral, ya lo mencionaba hace un momento, la zona en que se produce la oclusión, en el caso de las trombosis suele producirse como un stop súbito. Sin embargo, en el caso de las embolias tiene una morfología que sugiere una cúpula o menisco. Y la relación entre extremidades es importante también. Es verdad que ya decía que predominan las trombosis, un 65% contra un 30% las embolias,
Pero es verdad también que en miembros superiores ese predominio no es tan marcado como lo es en miembros inferiores. En miembros inferiores es mucho más frecuente, en este caso la trombosis, y en miembros superiores es un poco más frecuente que aparezca embolia que lo que aparece con la correlación con trombosis, digo. Sin embargo, al final de todo, incluso con todos estos parámetros, no hay certezas, sigue habiendo dudas. Y vienen las pruebas diagnósticas que nos apoyan. Independientemente de que se puedan hacer muchas cosas, hay tres pruebas que son vitales. El ecodoppler, porque es la prueba como nuestra habitual. Es una prueba que tiene una sensibilidad regular, 88%, tiene una especificidad un poco mejor, de 96%, es una indicación con una recomendación 2B y un nivel de evidencia B. No suele ser suficiente para operar, no suele ser suficiente, aunque es verdad que aporta mucha información y en algunos casos, sobre todo si corre el tiempo y el tiempo de isquemia es importante, está siendo muy importante, pues puede con la ecografía ser suficiente para intervenir. Con respecto al angiotac, es como el estudio más importante para nosotros en este caso. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad en este grupo de pacientes, es una indicación 1B. No solo es la mejor prueba por las imágenes que hay demás, sino por el hecho de que nos permite detectar causas subyacentes, permite planificar, o sea que no es solo el diagnóstico, es la planificación de qué vamos a hacer. Lo que le decía hace un rato del pensamiento quirúrgico. Está disponible, suele hacerse con una celeridad bastante rápida en general y claro, está limitada, sus limitaciones son las de siempre del escáner, en este caso, que es para valorar los distales, que es, digamos, el talón de Aquiles del escáner en el caso de la angiografía de miembros inferiores. La arteriografía sería el tercer estudio. Es un estudio que suele hacerse en el quirófano, pero bueno, sigue siendo el gol estándar dentro del diagnóstico. Sigue siendo el gol estándar, se dice que nada reproduce las características de una arteria como una arteriografía, y es verdad que de alguna manera permite, ya con un nivel de certeza bastante alto, diferenciar una trombosis embólica. Pero desde luego, al ser interoperatoria, no suele estar disponible en el momento que uno recibe al paciente, sino que se hace luego en el manejo. Hay otras cosas que se piden, por eso cuando el paciente llega y se sospecha una isquemia, le decimos a los compañeros de la urgencia, piden una analítica, por favor, que incluya ACK, que incluya esto otro, bueno, porque hay una serie de cuestiones que se aclaran no solo ya del diagnóstico positivo, sino para ver en qué etapa está el paciente. Sobre todo, qué tal de función renal, la ionogasometría, la creatinquinasa como enzima citoplasmática que traduce, es verdad que no es selectiva al músculo esquelético, pero es verdad también que valores altos, es un paciente con una clínica sugestiva, traduce un sufrimiento isquémico del músculo, o isquémico de otro tipo. La mioglobina, el electrocardiograma, el Holter, las pruebas cardíacas, ya intentando encontrar la causa. Esto habitualmente no se suele hacer, sobre todo el electrocardiograma sí, pero el eco y el Holter, desde luego, suelen hacerse de manera diferida, intentando buscar una causa una vez que se ha tratado el paciente. La radiografía de tórax, que también puede informar sobre muchas entidades que pueden propiciar una u otra cosa. Hablamos hace un momento incluso del cáncer, también como estudio preoperatorio, digamos. Y el Doppler continuo o Doppler sónico, que nos puede ayudar un poco, digamos, a definir el estado de la circulación a nivel de los vasos distales. La evolución clínica no siempre es la misma, depende de qué vaso está afectado, depende de en qué magnitud, o sea, si es una oclusión total o una oclusión parcial, y depende en buena medida de si existe flujo colateral. Por eso decíamos que en las trombosis muchas veces la tolerancia clínica del enfermo es mayor porque existe una colateralidad importante. ¿Que puede agravarse en el curso? Sí, o sea, no es una evolución totalmente lineal en el tiempo. El paciente puede venir con un cuadro, puede llegar con un cuadro en etapa viable y perfectamente en corto plazo progresar. ¿Por qué? Porque embolice distalmente, porque se propaga el trombo rápidamente o porque asocia una trombosis venosa profunda de manera secundaria. En cuanto a los tiempos, les decía que estamos corriendo contra el tiempo. En las primeras 2 horas todo suele ser solucionable. Entre las 4 y las 6 horas se dice que aparecen una serie de cambios histológicos y demás, pero que habitualmente son potencialmente reversibles. Y después de las 6 horas, bueno, el déficit suele estar establecido. Es verdad también que el tratamiento con heparina de manera rápida puede prolongar un poco estos tiempos, o sea, puede correr un poco hacia la derecha estas horas. Desde el punto de vista terapéutico,
Lo primero es el diagnóstico sindrómico, y ya dijimos que era un diagnóstico eminentemente clínico. Una vez que se hace el diagnóstico clínico, lo suyo sería la administración de heparina rápidamente. Mejora, alivia incluso el dolor del paciente, mejora clínicamente, disminuye la formación de trombos secundarios y de alguna manera también tiene cierto efecto lítico directamente sobre el trombo, de modo que, sobre todo si son bien recientes, de modo que está indicada como una de las primeras medidas un bolo inicial de 5.000 unidades de heparina sódica, seguido de una perfusión. Esta perfusión habitualmente los compañeros de hematología nos ayudan y se encargan de todo el seguimiento de ellas y el seguimiento con tiempo de tromboplastina activado y demás. Y deben asociarse una serie de medidas generales. Este es el paciente que llegamos a la sala de tratamiento, le vemos, le pedimos a la enfermera que por favor le pase un bolo inicial de heparina y le decimos bajemos un poco la cama, pongamos oxígeno, hidratémoslo. O sea que son medidas generales que tienen valor también. La sueroterapia se dice que de inicio suele ser agresiva o debe ser agresiva. Hay quien habla incluso de valores de 1.000 mililitros por hora, 4 horas y después a razón de 300 por hora, pero es verdad también que son pacientes muy ancianos y muchas veces no toleran un volumen de líquido de esa magnitud. La analgesia puede requerir incluso opiáceos, o sea, pueden ser necesarios porque el dolor suele ser intenso. Y los prostanoides es verdad que los usamos mucho menos. La estrategia terapéutica directamente, les decía que depende mucho de la etiología también. Entonces, lo lógico sería que si hay un émbolo que ha migrado a un sitio, sobre todo una arteria proximal, bueno, pues sería extraerlo directamente. Entonces, en las embolias proximales, el tratamiento habitual es cirugía urgente con embolectomía. La embolectomía suele hacerse con el mismo catete que descubrieron en los años 60 Thomas Fogarty, que es un catete flexible con un balón, se insufla con una jeringa, o sea, se pasa sin insuflar el balón, se insufla luego y se trae en sentido hacia la apertura arterial que se ha hecho, como vamos a ver a continuación. Y luego seguido de anticoagulación y el estudio etiológico, donde caen estas pruebas cardiológicas y demás que hablábamos. En el otro espectro está también, el otro estado, está la etapa 3. Es el paciente que decíamos que está irreversible. Este es un paciente que tiene una opción y tal vez otra. O sea, la primera opción es la amputación. Y la segunda opción, en caso de que el paciente no esté de acuerdo, de que los familiares, si es una persona muy anciana o demás, o si es una situación en que se puede interpretar como un ensañamiento terapéutico, pudiera llegarse al consenso de tratamiento paliativo. Es el tipo de paciente que nos llaman a veces de la sala de observación, por ejemplo, y nos dice que tiene un abuelito en un estado muy mal, y resulta que tiene una isquemia aguda de una pierna. Y la familia dice, mira, no lo toques, medidas de confort y hasta acá. El otro grueso de pacientes, que son los pacientes con trombosis arterial en etapa 1, 2A y 2B, difiere un poco el manejo, porque en la trombosis arterial conviene de alguna manera, desde luego anticoagular desde el principio, pero conviene estudiar, completar el estudio del paciente. De esta manera tendremos más claro cuál es el trastorno subyacente de la arteria y cómo tratarlo, porque hay opciones. Y la intervención se suele efectuar de manera programada, excepto en algunos casos que clínicamente evolucionan muy bien y durante ese estudio sale que la cirugía que lleva es una gran cirugía o que sencillamente su condición clínica no permite o es una cirugía de muy alto riesgo, y hay algunos de estos casos que al final se van a casa de alta con tratamiento. Es lo que se llama, digamos, un tratamiento conservado. Se dice, el paciente ha compensado, no tiene dolor, han mejorado los signos clínicos a nivel del pie y demás de la extremidad. Bueno, pues se va de alta con tratamiento y lo seguimos periódicamente y definimos si esa compensación persiste. Y la etapa 2A y 2B, bueno, es el típico paciente que requiere cirugía. O sea, es el paciente que ya tiene trastornos sensitivos de cierta envergadura, incluso trastornos motores en el caso de 2B, que es un signo de alarma y que exige una prontitud en la cirugía. Y aquí tenemos entonces una serie de variantes. Dentro de estas variantes está el mismo procedimiento que usábamos para el émbolo, pero usado en el trombo, o sea, usar un catéter de Fogarty. En este caso no se llamaría embolectomía, sino tromboembolectomía. Y el objetivo sería retirar el trombo, pero tenemos que tener claro que queda un trastorno subyacente. Entonces, esto en algunos casos es una elección y después se sigue de otra medida terapéutica.
En otros casos se opta por otras variantes como la cirugía abierta, por ejemplo, bueno, la trombolisis local o fibrinolisis local, como se le llame, y medidas de las otras son las medidas que intentan eliminar el trombo ya con un poco más de tecnología, o sea, con catéteres especiales y demás que vamos a tocar muy someramente, y la angioplastia percutánea al final. Entonces, el Fogarty es lo que hemos hablado, catéter flexible, se pasa sin dilatar el balón y una vez dilatado se retira, se reacciona y bueno, lo suyo sería que trajera el trombo. Se pasa varias veces hasta que no sale nada y especialmente si se logra obtener flujo retrógrado, o sea que viene en sentido retrógrado flujo, lo cual sugiere que están permeando los vasos a distal. Dentro de las variantes que le comentaba de cirugía abierta, varía el tema, o sea, puede ir desde un bypass, que vendría a ser la cirugía gorda o la grande, porque es un paciente que está en un estado agudo, una situación seria, y además le va a someter a una cirugía de cierta envergadura. Por eso es probablemente por lo que tiene una tasa de eventos adversos más alta, mayor tasa de amputación y demás, cuando sigue siendo una muy buena cirugía y en algunas etiologías incluso sigue siendo el gol estándar. Lo que pasa es que es verdad que es una cirugía de envergadura. Otra variante quirúrgica directamente sería abrir la arteria, retirar el trombo, quitar la placa, hacer, o sea, una endarterectomía y cerrar luego con un parche quedando ampliada la arteria. O sea, resuelto el tema subyacente y el tema del trombo. La trombolisis local, les decía que es una variante también que puede usarse de dos maneras. Puede usarse en el contexto de la cirugía, aplicada localmente, como medida adicional a otras que se van a hacer, y hay ocasiones en que es una medida que se puede usar, se coloca un catéter, se deja varios días, es un catéter, o sea, en algunos lugares se deja más tiempo, otros dicen que no más de 48 horas, no está todo bien claro, pero es verdad que usando uroquinasa o factor activador de plasminógeno de uso, o sea, localmente a través de un catéter, haciendo un seguimiento clínico periódico y desplazando el catéter más hacia abajo hasta que esté más próximo al trombo, definitivamente puede ser una variante. En los últimos tiempos lo que ha pasado es que, independientemente de que se han aclarado un poco las indicaciones y las contraindicaciones son las mismas de cualquier fibrinolisis, lo que ha pasado es que se ha empezado a combinar. Se ha combinado, por ejemplo, con técnicas de ultrasonido y entonces eso acelera el tiempo de disolución del trombo, porque a veces se hace como que eterno el seguimiento del paciente con el catéter este. En todo caso, la trombolisis puede ser el tratamiento per se, que es lo que le decía hace un momento, o puede asociarse a otras técnicas. Dentro de las otras técnicas a las que puede asociarse y técnicas que pueden efectuarse también de manera única, están las trombectomías, pero no pasando un catéter abriendo la arteria, sino directamente con una técnica endovascular. Hay todo un despliegue importante de equipos y de catéteres y demás para este tipo. Los más usados, digamos que se dividen en dos grupos, por técnica rotacional y reolítico. El rotacional lo que hace es que el catéter tiene un sistema en la punta que destruye de alguna manera el trombo, lo va dañando, lo va horadando, lo va fragmentando y a la vez va aspirando, o sea, lo va llevando hacia atrás. En el caso del reolítico es una combinación de factores. Lo que hace es que emite unos chorros potentes de algo que puede ser solución salina o pudiera ser directamente incluso algún trombolítico, y posteriormente eso genera una presión negativa por efecto Venturi que permite la aspiración de los fragmentos de trombo. En principio es atractivo, es un equipo con el que no contamos, pero que lo que se describe, los resultados que se describen son muy buenos. Hablan de tasa de salvamento de 81% y de supervivencia de 91%. Recordad que hablábamos hace un momento que la supervivencia, o sea que la mortalidad podía ser incluso de 20 y hasta de 40% según la edad. Y puede ser usado al final como un procedimiento único o puede hacerse para eliminar los trombos y posteriormente entonces completar con otra técnica. También está lo que se conoce como trombectomía farmacomecánica, que es utiliza fármacos, pero también el catéter, además de liberar el fármaco, tiene un efecto mecánico de rotura del trombo. O sea que hay un espectro grande de opciones desde el punto de vista endovascular. Y el otro grupo de las endovasculares serían las que aspiran el trombo, o sea, no pretenden fragmentarlo y con movimientos rotacionales ni con chorros de líquido, sino sencillamente aspirarlo directamente.
El Hunter es un aditamento que tiene una jeringa manual y bueno, se controla con aspiración a través de la jeringa, pues se va desplazando el catéter sobre una guía en sentido distal y proximal sobre el vaso y se va destruyendo, dañando el trombo y se va aspirando. Y el Penumba es el otro sistema, es un sistema un poco más robusto que tiene un sistema de aspiración estable en 29 milímetros de mercurio y logra una revascularización exitosa en aproximadamente un 80% de los casos. Son opciones también. Esto sí disponemos. Finalmente, una vez que se han quitado los trombos de alguna manera, en muchos casos se requiere tratar el vaso directamente. Y en estos casos, bueno, siempre va a estar la opción de la angioplastia percutánea con estén cubierto para cubrir la zona donde estaban los trombos o la variante que se escoja. Ahora bien, el paciente ha sido tratado, ha sido revascularizado. La pregunta es, ¿se encuentra fuera de peligro el paciente ya? Pues no, no se encuentra fuera de peligro. Y aquí es de hecho donde nos apoyan más los compañeros de anestesia que empiezan a sufrir desde el mismo quirófano con estos pacientes, o los nefrólogos, por ejemplo, que también nos ayudan mucho en el postoperatorio de estos casos. Porque desde el principio, una vez terminada la amputación o la revascularización, perdón, pues el paso a la circulación de una serie de sustancias que se han acumulado genera una serie de inconvenientes, lo que se conoce como síndrome de isquemia reperfusión. O sea que está el daño directo al tejido por la reperfusión, por mecanismos como estos de activación de leucocitos y plaquetas, la disfunción de los sistemas enzimáticos, el tema también del calcio con su capacidad de dañar el flujo de calcio intracelular y la generación de radicales libres de oxígeno que al final tiene un efecto tóxico. Todo se asocia mucho con el tiempo de isquemia. Tiene que ver mucho. Cuanto antes se revascularice el paciente, pues desde luego menor será la presentación clínica o menos importante será el síndrome de isquemia reperfusión. Este síndrome de isquemia reperfusión tiene manifestaciones locales en la pierna o en la extremidad que sea, en el brazo, donde sea, y tiene manifestaciones sistémicas, que es el conocido síndrome mionefropático. Desde el punto de vista localmente en la extremidad, la isquemia acaba provocando un edema en el músculo. Los músculos, desde luego, están dentro de compartimentos inextensibles aponeuróticos y eso genera un problema de espacio, un síndrome de espacio, un síndrome compartimental que acaba dañando el músculo de manera progresiva. O sea, ya venía con un problema, lo agrava más, daña los nervios que transcurren junto con los músculos y de alguna manera empeora todo. Cursa con mucho dolor y el tratamiento es la fasciotomía. No nos gustaría hacer fasciotomía, son grandes heridas en la pierna del paciente, pero en muchos casos es lo que resuelve el problema. No está indicada de manera profiláctica, salvo en muy escasas situaciones. Se dice que una clínica de más de 6 horas, se dice que cuando se demuestra presiones dentro del compartimento por encima de 30 milímetros de mercurio y cuando se registra que no hay flujo venoso. Entonces, en ese caso estaría indicado, pero lo cierto es que en muchos casos se hace también considerando, digamos, el estado en que se ven los músculos, la pierna, la tensión a la palpación y demás, aun cuando no se registren directamente las presiones. Lo cierto es que si cumple esos criterios está indicado y no solo está indicado, es imperativo porque si no, la revascularización no acaba funcionando y el paciente no mejora, al contrario, puede acabar empeorando. Y desde el punto de vista sistémico, el síndrome mionefropático o síndrome de Heimonich, como se conoce también, es la consecuencia sobre prácticamente todos los órganos, pero particularmente sobre el riñón, digamos que es donde más se manifiesta, y aparece o se manifiesta desde el punto de vista clínico y humoral y analítico por acidosis, hiperpotasemia, hay fracaso renal agudo por la mioglobinuria y la elevación de CK, aparecen manifestaciones de falla en casi todos los sistemas, síndrome respiratorio, falla cardíaca, coagulación intravascular diseminada, o sea que es un cuadro muy, muy grave. Se previene revascularizando cuanto antes e hidratando bien al paciente y el tratamiento directamente ya requiere restablecer el equilibrio ácido básico e hidroelectrolítico, forzar la diuresis y en el caso de que se trate de una isquemia irreversible hay que amputar, porque mientras esté el miembro en estado, o sea, ya una isquemia pasada y generando tóxico, pues de luego el estado se mantiene, se perpetúa. El caso típico y la actitud terapéutica serían: lo habitual es que sea una persona de cierta edad con factores de riesgo cardiovasculares en la mayoría de los casos, muchas veces con diagnóstico previo de fibrilación auricular, lo cual orienta hacia una
posible etiología, o en otras ocasiones no está claro, pero el paciente cuenta episodios como de arritmias y cosas, bueno. Y el otro antecedente importante pudiera ser el hecho de que claudique. Un paciente que viene contando, que tiene historia de claudicación a la marcha, gemelar y demás, también orienta un poco, pero desde luego en sentido contrario hacia el tema de la trombosis. Esto, desde el punto de vista clínico, con estos antecedentes, la persona muestra, como les decía, un cuadro súbito o relativamente súbito que cursa con las 6P que hemos descrito. Se le hace una analítica en urgencia y se le pide, por favor, que incluya CK para tener una idea de la magnitud, porque está claramente definido que hay niveles de CK. O sea, hasta 5.000 se considera leve y el riesgo de síndrome mielonefropático es menor. Cuando está por entre 5.000 y 15.000 se dice que es moderado y por encima de 15.000 es severo, y en esas dos eventualidades, pues el riesgo es mucho mayor y por tanto hay que tomar muchas medidas ya desde que el paciente sale del quirófano, considerando que lo más probable es que acabe desarrollando un síndrome mielonefropático. El ecodoppler, que nos ayuda también, y finalmente, y en medio de todo, solicitar un escáner para intentar planificar y confirmar el diagnóstico. Se administra, en tanto se hace eso, un bolo inicial de heparina, se comienza con una perfusión y se toman las medidas auxiliares de posición, de oxígeno y demás, hidratación del paciente. Se va ingresando mientras tanto, se va haciendo todo el tema administrativo, se piden pruebas cruzadas, consentimiento para cirugía del paciente y el paciente acá siendo llevado a cirugía en caso de que fuera cirugía lo que requiere, o ingreso para manejo, digamos, un poco conservador en tanto se completa o en cuanto se completa el estudio operable posteriormente. Esta es la bibliografía que hemos revisado otra, pero luego esta entendemos que es como la más importante. Esto es lo que traíamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Para todo. Vamos a ver ustedes. La verdad es que es un paso estupendo, sutil y asequible para las personas vasculares. Así que enhorabuena. Gracias. Y a esto nos vemos la semana que viene a la sesión. Gracias.